huellas, pistas y certezas para la comunicación, pensando en la pandemia y en el cambio de la sociedad. No pretendemos con un nombre tan ambicioso dar cuenta de todos los fenómenos que están sucediendo y que se relacionan con el COVID y sus efectos en nuestra comunidad, en nuestras organizaciones, pero sí algunos aspectos que nos parecen centrales. Por lo tanto, lo que les propongo es lo siguiente. Vamos a hacer una presentación no muy extensa con Magdalena. Voy a comenzar yo, luego Magdalena, y enseguida podemos perfectamente tener un buen espacio para recibir sus preguntas, pueden anotarlas en el chat y podemos abrir un espacio de conversación. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, voy a comenzar de inmediato con algunas huellas o algunas pistas o certezas. Eh, lo primero que quisiera decir para que se entienda aquello que voy a proponer es establecer una cierta distinción en el ámbito de lo organizacional que para mí resulta clave y que con Magdalena también lo hemos conversado y ampliable a otros aspectos de la sociedad. Es que lo que la pandemia generó no fue algo que podríamos clásicamente o tradicionalmente llamar un cambio. Tradicionalmente un cambio es pasar de un estado A a un estado B, más o menos definido y en un periodo más o menos determinado. Voy a cambiar, voy a transformar la organización en una cierta línea, la voy a orientar hacia el cliente, voy a generar un cambio en la organización hacia el cliente, voy a cambiar mi comunicación y voy a hacer de una comunicación muy despersonalizada, muy generalista, algo mucho más personalizado y mucho más acorde con las expectativas de mis clientes. Nos pasa que con la pandemia, lo que estamos todavía, por supuesto, en curso, es más bien algo que corresponde a otra forma de transformación, a una forma que podríamos llamar movimiento, que es un flujo de transformaciones no parten de un punto, que no parten hacia una dirección muy determinada y que no tienen un tiempo predefinido, más o menos establecido. Y esto más allá de la observación o de la descripción que podría ayudar como distinción, tiene ciertas consecuencias en lo organizacional. Y nosotros en esta presentación decidimos con Magdalena dejar de hablar de una organización hacia afuera o hacia adentro. Vamos a hablar aquí de organización de una empresa, de la sociedad, de un colectivo, etcétera, porque creemos que las fronteras están cada vez más porosas o cada vez más difíciles de distinguir, más que porosas. La diferencia entre un cambio y un movimiento es que tradicionalmente desde el mundo del management, por ejemplo, y de los recursos humanos en particular, las comunicaciones, los cambios se gestionan, se controlan. Yo establezco un programa de cambio, una planificación, traigo gente, hago un equipo que va a estar a cargo del cambio. Cuando estamos hablando de un movimiento como el que hemos asistido en los últimos 2 años, no queda más que acompañarlo, no queda más que facilitarlo. Y eso tiene una consecuencia bien importante para la dirección de las organizaciones y de las comunicaciones, que es asumir una actitud y una postura dirigencial o de liderazgo mucho menos controladora, mucho menos planificadora y mucho más a la escucha y mucho más en una actitud de atención y no tanto de anticipación. Ahora, eh, si consideramos este movimiento de la manera como lo he descrito brevemente, como un flujo de transformaciones que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero que nos exigen mover y que se asemejan mucho más a algo que probablemente todos y todas las que están acá han observado en sus trabajos, que hay cosas que se aceleraron, que hay cosas que se redujeron. Eh, el ejemplo más típico y que en boca de todos, ¿no es cierto?, tiene que ver con la comunicación a distancia con el uso de la tecnología para no tener ciertas instancias presenciales. Eso existía, sabemos que existía, el automatismo también sabemos que existía en un montón de funciones, pero hay cosas que se aceleran o se retrasan. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta pequeña presentación con Magdalena es tratar de dibujar 6 dimensiones de este, comillas, movimiento en la organización, a nivel interno y externo. El primero que creo que es difícil de dimensionar en todos sus alcances, pero tiene que ver con un espacio y un tiempo que se tensionan. No ser más concreto que no parezca una distinción filosófica, pero nunca antes de alguna manera hemos tenido esta
tensión entre un encierro, el encierro pandémico, el estar desde mi casa trabajando, y al mismo tiempo una globalización, ya que el movimiento pandémico es un movimiento que está afectando a todo el mundo al mismo tiempo, o así lo era. Yo creo que hoy día hay ciertas discronías, pero hay una dicotomía entre estar sumamente encerrados y completamente globalizados al mismo tiempo. Y eso las organizaciones obligan a un montón de adaptaciones, y en la comunicación, que es parte fundamental de la organización también. Hay otra tensión que estableció hay una tensión entre el espacio y el tiempo, que tiene que ver con la intimidad y el trabajo, con esta aceleración en el movimiento de la ruptura de un límite entre la intimidad y el trabajo, y de manera caricaturesca, ¿no es cierto? Estamos llenos de anécdotas del cabro chico que se pasea, del gato, ¿no es cierto?, del conocer la casa. Ustedes están viendo una pieza dentro de mi casa. Eh, Esto, nuevamente, no es algo completamente nuevo. Efectivamente, nosotros ya teníamos en el celular un montón de tecnologías que nos hacían diluir la frontera entre mi vida personal y el trabajo. Yo podía estar perfectamente un asado el sábado, ¿no es cierto?, y ver un mail de trabajo y responderlo. Y eso hace 20, 25 años era un poco difícil de entender. Pero ahora eso se tensionó aún más. Y se tensionó también desde en los dos sentidos, de traer la intimidad al trabajo y de traer el trabajo a la intimidad. Creo yo que es un movimiento de ida y vuelta. Y en tercer lugar, algo que creo que probablemente les puede hacer mucho sentido, que nos sigue pasando durante estos 2 años, que es que, por un lado, se postergaron un montón de planes que teníamos respecto a las organizaciones, al trabajo, los proyectos, etcétera, y aparecieron con una inmediatez, con una urgencia, un montón de otras cosas que no estaban planificadas. Y eso nuevamente, a mi juicio, tiene que ver con esta tensión entre el espacio y el tiempo que ha generado la pandemia. El segundo aspecto al cual yo me quisiera referirme tiene que ver con la incertidumbre. Por supuesto, un lugar común que vivimos en un mundo de incertidumbre, VUCA o no sé qué, etcétera. Pero si bajamos un poco a lo que significa la incertidumbre para una organización, uno podría llegar a sostener que organizar, en estricto rigor, organizar el trabajo no es otra cosa que anticipar lo incierto, lo variable, lo eventual, lo inesperado. Por eso, si yo estoy pensando abrir un nuevo magíster, tengo que ver si va a haber una demanda suficiente, si tengo los profesores, si están las salas y qué va a pasar el próximo año, etc. Quienes trabajan en otros sectores están muy pendientes de qué va a pasar con el dólar, y uno trata de organizar y de anticipar. Esa es, en la esencia, ese es el acto. Y lo que ha pasado con la enorme dosis de incertidumbre que conlleva este movimiento del cual estamos hablando hoy día, es que limita esa capacidad, limita la capacidad de anticipar. Lo ha limitado de manera muy significativa. Y esto tiene ciertas consecuencias súper concretas, a mi juicio. Uno, que se acabó la planificación como la conocíamos. Probablemente quienes estamos acá durante mucho tiempo se nos decía que lo mejor era la planificación a largo plazo. Y a nosotros nos pasó, nos reíamos mucho en el magíster, nos reíamos, para no llorar, digamos, en el magíster de comunicación estratégica en ese momento, de cómo habían un montón de planes 2025-2030 que hoy día parecían realmente irrisorios, porque ya no podemos planificar a tan largo plazo. Es algo que nos dejó la pandemia. Por lo tanto, cartas Gantt a 3, 5 años, etcétera, hoy día parecen un poquito inútiles, cuando ese era un poco el sumum de la planificación moderna. Pero por otro lado, esta incertidumbre también ha traído un cierto cuestionamiento del trabajo. ¿De qué significa trabajar ahora? ¿Qué significa esta organización? ¿Cuál es el sentido que tiene el trabajo en mi vida? Y eso lo estamos viendo en un montón de empresas que están decidiendo imponer ciertos turnos, no trabajar de lunes a viernes, privilegiar ciertos espacios. Hay un montón, hoy día en el país había una tribuna de un escritor francés que se llama Frédéric Becbédé,
que decía que si había algo que había traído la pandemia era ridiculizar la vida moderna, ¿cierto? Ciertas cosas que hacíamos en el trabajo, que eran rituales, la reunionitis, el que nos juntamos para un montón de cosas que hay que ver al cliente, etcétera. Todo ha cambiado, la estructura y la cultura se tensionan en el trabajo, y finalmente, pero ante esta incertidumbre no queda más que flexibilidad y adaptación, ¿no es cierto? Pero una flexibilidad y adaptación que es curioso, porque por un lado, claro, exige una mayor participación de quienes trabajan en la organización, pero también está esta tensión con una mayor automatización, ¿cierto? Son dos tendencias que se observan en estos intentos por flexibilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día las empresas, para intentar anticipar mejor esta incertidumbre, están recurriendo a dos cosas que están un poco en las antípodas: a pedirle a las personas o a exigirles una mayor participación y compromiso con las organizaciones para poder estar atentos, para poder resolver todos los incendios que tenemos todos los días, etcétera. Y por otro lado, echar mano a las alternativas y las oportunidades que ofrece la automatización de ciertos servicios. Y uno podría perfectamente anticipar, vale la redundancia, que eso va a generar ciertos conflictos, ciertas tensiones en la organización. Y en tercer lugar, creo que hay algo que también ha aparecido con mucha fuerza, que nuevamente esto no es la novedad, esto no lo trajo la pandemia, pero es un movimiento que se aceleró de un mayor reconocimiento del bienestar de las personas como medio y como fin. Cuando digo como medio, en términos de que el bienestar de las personas ayuda a alcanzar los objetivos colectivos de una organización, pero como fin también como pensar la organización como entre sus metas la de entregar un mayor bienestar a las personas que la integran. Y esto ha tenido ciertas expresiones, a mi juicio. Por un lado, hemos tenido que lidiar con un aumento muy, muy significativo de cuadros ansiosos y depresivos. Un montón de consecuencias en términos de, por supuesto, personales, de bienestar, pero también de administración de licencias, de tiempos, y de problemas que generan al interior de las organizaciones una prevalencia mayor de este tipo de cuadros. Y en segundo lugar, una aceptación y una adaptación a las situaciones personales. Y creo yo que se acabó el no me importa tu vida personal, aquí se viene a trabajar. Y por primera vez podemos levantar la cabeza y decir, no puedo, tengo turnos con los niños, me tengo que hacer cargo de cosas personales, voy a cumplir con mi trabajo, pero no me exijan horarios que impidan poder adaptarme a esta situación. Y de fondo, el reconocimiento de la individualidad, de que no hay un trabajador lambda, que no hay un colaborador tipo, de que todos tenemos, digamos, situaciones que antes no conocíamos y ahora por la cámara, porque tuvimos que ponernos de acuerdo, porque tuvimos que conversarlas, porque tuvimos que ponerlas en la mesa del trabajo, ahora las conocemos. Y una vez que las conocemos no podemos prescindir de ellas, no nos podemos hacer los lesos. Eh, este reconocimiento del bienestar y las personas también ha tenido como expresión algo que yo podría llamar como autonomía forzada, ¿no es cierto? Por un momento se acabó el huellero, se acabó el control absoluto, yo no sé quién está trabajando en este momento, tengo un equipo y no sé quién está hoy día ahora trabajando porque no estamos en la oficina, y por lo tanto algo que desde las ciencias sociales habíamos peleado hace mucho tiempo y no éramos tan escuchados, que es que las personas normalmente quieren que a sus empresas y a sus organizaciones les vaya bien, y que por lo tanto trabajan, y que el control, entendiendo a la persona que trabaja como alguien que debe ser controlado o al cual se le impone el trabajo, puede ser sustituido por otras formas de compromiso. Y finalmente, y creo que esto es una buena noticia, y aquí yo hablo como psicólogo, digamos, de las ciencias sociales, que la salud mental ha obtenido una legitimación que probablemente no tenía antes. Y una legitimación que, ojalá se entienda bien, pasa por una normalización. Por el hecho de decir hoy día, sin ningún problema de que me consideren raro, enfermo, inhábil o discapacitado, yo puedo decir que estoy en un tratamiento por un cuadro ansioso, depresivo, y cada vez menos nos vamos a espantar. Y cada vez más le vamos a otorgar la importancia y las oportunidades para esas para personas que estamos con algún tipo de trastorno de ese tipo, de continuar nuestra vida laboral. Creo que esas tres dimensiones marcan desde lo organizacional algunos aspectos de base, y ahora lo que va a continuar Magdalena tiene que ver con ciertas consecuencias de este movimiento pandémico en el plano de las comunicaciones.
entendido lo anterior. Bueno, aprovecho de saludarlo. Les comento además que Felipe me va a ayudar y presentando, tenemos este desafío que tenemos de presentar los dos juntos, hace que él está manejando la presentación, así que yo le voy a dar unas señales. Dale nomás, Felipe, para continuar con las ideas. Nosotros dijimos al principio un punto que ciertamente los límites de lo que uno podría entender el mundo privado, el mundo público, se diluyen de alguna forma, ¿no? También esto va para la empresa lo que podemos entender como una compañía a nivel interno y a nivel externo. Nosotros, bueno, Felipe, entre otras cosas, también participa, por ejemplo, en un diplomado que acabamos de lanzar, que está partiendo ahora, que observa y trata y gestiona las crisis de las empresas desde una manera integral, tanto con el componente interno y el componente externo. Entonces, estos límites que se van difuminando, que se van haciendo más líquidos, también tiene que ver de cómo las empresas se sitúan frente a lo que comúnmente entendíamos en materia de comunicación como el entorno externo. Dicho eso, igual yo me voy a referir a algunos componentes más de este entorno externo desde una perspectiva comunicacional, pero asumiendo que muchos de esos elementos que están ocurriendo en en nuestro entorno comunicacional, al mismo tiempo están incidiendo, determinando también a los colaboradores o trabajadores que tenemos dentro de nuestras compañías. En ese sentido, una cuarta dimensión del análisis o la reflexión que estamos haciendo tiene que ver justamente con un vector muy comunicacional, que le vamos a llamar la sobreabundancia, ¿ya? Sobreabundancia en múltiples sentidos. Tal vez en décadas atrás, ni siquiera vamos a hablar de los últimos años antes de pandemia, estábamos acostumbrados que nuestro problema era la escasez de comunicación, que el problema era la escasez de información, sobre todo la comunicación más masiva, ¿no? De buscar información era una búsqueda. Ahora, el gran desafío que nos encontramos, tanto internamente y externamente, es que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y también nuestros públicos, nuestros clientes, nuestra ciudadanía, está permanentemente en un entorno con sobrecontenido. Detrás de eso hay ciertamente una tendencia de orden social mayor y que tiene que ver con algo que un sociólogo hace muchos años atrás, en la década de los 90, empezó a acuñar, que era Anthony Giddens, que hablaba de la idea de la intensificación del ritmo social, ¿ya? Que tiene mucho que ver justamente con los medios de comunicación, en la medida que, sobre todo actualmente, en ese entonces no existían, pero esto se ha dramatizado más ahora. Yo tengo mi celular y tengo una posibilidad a través de mi celular de interactuar con múltiples personas, tanto laboralmente, personalmente, que nos hace que muchas veces la toma de decisiones sea, o hay una ansiedad porque sea así, mucho más rápido. Esto muy anecdóticamente uno lo sitúa en esto de que cuando uno recibe un WhatsApp pueda ver a alguien que le diga, oye, no me has contestado, no me tienes en visto, y eso pasó a ser simplemente una hora que no le hemos contestado, o 2 o 3. Eso habla justamente de nuestra capacidad, que permanentemente estamos naturalizando la idea de que nuestras interacciones sean mucho más inmediatas y nuestra capacidad de respuesta, como un primer elemento. Un segundo elemento, y acá Felipe puede seguir nomás, es que junto con ello, esta idea de rapidez, una tendencia que venía de antes, ciertamente, pero que nos intensifica el mundo de la pandemia, nos intensifica también lo que en términos locales ha ocurrido en Chile o tal vez cristalizado desde el 18 de octubre para adelante, esta sensación permanente de disrupciones, irritaciones, turbulencias, ¿no? De que sobre todo desde una perspectiva, un escenario político-social, estamos viviendo cambios y las temáticas están cambiando con más rapidez, los hechos que están articulando ese escenario frente al cual las compañías y las organizaciones nos vemos enfrentadas. Esta idea, justamente digo, de irritaciones, no en el sentido de enojo, sino en el sentido de que estamos desafiados, organizaciones, universidades, empresas, frente a desafíos permanentes, y ciertamente con la pandemia lo hemos visto más claro que nunca, ¿no? Y junto con esto, ya desde una perspectiva netamente comunicacional, todo en un entorno de una percepción que estamos en permanente cambio, con múltiples contenidos que lo están visualizando. Siempre hemos dicho que los medios de comunicación, y por medios de comunicación no solo voy a entender a los medios de comunicación tradicional, la televisión, sino también las nuevas redes, de alguna manera median o representan nuestro entorno social. Pero justamente en esta idea de un aumento de un ritmo, junto con
un entorno mediático ahora mucho más digital, más híbrido, en que todos interactúan, tenemos junto con esta sensación de turbulencia de ritmo, sensación en torno a multiplicidad de contenido, de canales, de todo tipo de información entregada por mis pares, por la persona que conozco, por un otro o por un bot, lo que sea, ¿no? Pero el punto además, sobre todo en ese sentido, es que además con información que mucha de ella tal vez no tenemos claro si es información cierta, no cierta, clara o de distinta calidad. Sigamos nomás. En ese sentido, y una pequeña idea, esto nos, la idea que tenemos sobre insisto, sobre una sobresaturación de comunicaciones, que entre medio circula mucha información, pero además mucha de esa información que la podemos entender como comúnmente se habla de fake news, ¿no? Un término que ha ido tomando más vuelo, sobre todo en los últimos tiempos. Siempre existió en los ambientes comunicacionales, en nuestro entorno, posibilidad del rumor, que decir en las empresas, estamos llenos de rumores, siempre existió la posibilidad de incluso correr formas de desinformación, pero el punto es que estos toman nuevamente más rapidez y se ramifica y se masifica más en estos tiempos de un ambiente digital. De aquí en la lámina en particular les estoy justamente presentando un artículo que fue portada de la prestigiosa revista Science, que justamente hablaba con métodos muy científicos, con evidencia clara, de cómo la desinformación, las fake news, tenían una capacidad en el mundo de las redes sociales de movilizarse mucho más rápido, de difundirse de una forma mucho más rápida que incluso aquellas informaciones que tienen que ver o basadas en evidencia cierta. Este es un artículo que ha sido bien pivotal, que de unos autores, entre ellos Sinan Ral, que está ahí citado, que se los recomiendo porque es un prestigioso profesor del MIT, además emprendedor, un hombre que mira el mundo de la empresa y todos los desafíos que tiene desde la perspectiva de las redes sociales. Pero lo interesante de este estudio es que toma información de distintas categorías, noticias de salud, de empresas, políticas, etcétera, y observa justamente que esta rapidez con que se mueven este tipo de informaciones no se refiere necesariamente incluso a los llamados bots o procesos automáticos, sino incluso porque nosotros, las propias personas, tendemos a transmitir, a difundir información, aunque no sepamos con claridad. Entonces, en un entorno que nos vemos saturados de conocimiento, de información, pero al mismo tiempo nosotros como usuarios de ella, o no sé si nosotros en particular o usted en particular, pero en un sentido como los ciudadanos, nuestros consumidores, muchas veces con una capacidad de recirculación de información y en ocasiones incluso movilizados para difundir informaciones que pueden ser de distinta calidad o carácter. Todo ello, todo ese elemento, ¿qué nos lleva? Nos lleva justamente a esta idea que yo les remarcaba de la sobreabundancia comunicacional, pero a ciertos elementos que es muy importante entender desde una perspectiva de cara a los públicos que nos estamos encontrando en las comunicaciones. Desde una perspectiva de nuestros colaboradores y también, qué decir, de nuestros consumidores o clientes o ciudadanos, dependiendo si usted trabaja en una organización pública, lo que está ocurriendo cada vez más es sensaciones de saturación cognitiva, lo estamos poniendo en términos bien técnicos, al menos algunos conceptos de la psicología cognitiva de la opinión pública, que quiere decir literalmente agotados, agobiados con tanto conocimiento. Cuando estamos en situaciones de alta saturación, ¿qué ocurre? O junto con ello, perdón, continuemos, ocurren, dos elementos que son muy importantes de observar. Por una parte tenemos saturación cognitiva y por otra parte, junto con eso, nuestras formas de consumir contenido es mucho más lo que llaman algunos incidental. Es decir, entremezclamos, podemos estar leyendo una noticia muy seria sobre temas políticos, mezclado con una noticia que tiene que ver con entretención, mezclado con o integrado al mismo tiempo con una información de cualquier otra índole o naturaleza, y nos hace por tanto que nuestras formas de consumir contenido sean más incidentales, más ligeras, más desapegadas, pero sobre todo plantea un desafío para nosotros las compañías o las organizaciones que siempre ha existido, pero que ahora es aún más, de captar la atención, porque ahora resulta más difícil que nunca, pero aún más, y ese es un punto importante,
estamos en un terreno, con todos estos elementos que estamos observando, mucho más proclive a lo que también se observa en este campo como sesgos heurísticos. ¿Qué es eso? Que parece una palabra difícil. Que tiene que ver con atajos que hacemos de procesar nuestras formas de comunicación, la publicidad que nos llega, los contenidos informativos, el newsletter de la compañía o lo que fuese, de una manera, un consumo más rápido en que vamos descartando información con mayor fuerza y eventualmente con ciertos elementos nos basta ver un punto y rechazamos esa información que nos llega, a partir de una idea prebásica. Esto en términos políticos ocurre, por ejemplo, ustedes saben que hay mayor predisposición o en contra, digamos, del mundo político, los políticos, y eso hace que basta que, por ejemplo, hay estudios que demuestran que basta que haya una noticia en que dice casi político y rápidamente las personas pueden cambiar del contenido de la información que tienen. Entonces operamos lo que algunos hace tiempo han llamado como con una suerte de ignorancia racional, de que vamos descartando elementos rápidamente, permanentemente en este flujo abundante de comunicación. Entonces, nuestra pega, digamos, que es generar estrategias de comunicación, cercanía, atención, etcétera, a veces puede resultar más difícil que nunca. Pero sobre todo también, esto nos impone desafíos desde la perspectiva de comunicación, insisto, no solo para nuestros públicos externos, sino incluso con nuestros colaboradores, ¿ya? Porque a todos estamos viviendo cotidianamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos la atención? ¿Cómo definimos nuestras estrategias de comunicación interna? Pasan a ser desafíos y nuestros repertorios tal vez de acciones anteriores quedan desactualizados de cara a cómo conectar en este escenario. Vamos adelante, según quinta tendencia. Tiene un término que puede resultar difícil casi de pronunciar, que es la desinstitucionalización. Hasta a mí me costó decirlo, ¿ya? ¿Y por qué resulta tan difícil a veces comentarlo? Porque en la sociedad moderna, por ahí hablaba Felipe, los tiempos que vivíamos, estamos acostumbrados a que todo esté mediado por una institución o una organización. Esa ha sido parte de su desarrollo y de su éxito. Queríamos información, pasábamos por un medio de comunicación tradicional, queríamos no sé, un cierto elemento, un cierto producto, y mediábamos por una gran empresa, una gran corporación. Y así, suma y sigue. Estamos acostumbrados a nuestra relación como consumidores, como incluso como ciudadanos, con instituciones. Pero han ocurrido varias cosas que también nuevamente las pandemias nos ponen nuevos desafíos por la aceleración de cambios que hemos estado viviendo, en que las instituciones y las organizaciones pierden en cierta forma esta hegemonía comunicacional que tenían como de mediarnos con nuestros públicos, ¿ya? Y me explico esto para ponerlo en términos más simples, ciertamente esto viene de antes nuevamente, pero justamente muchas de nuestras relaciones sociales con las marcas, con todo, pasaban por una organización, que decir en el mundo público, ¿ya? Pero ahora vamos a ir viendo que justamente la promesa o las posibilidades que nos trae, sobre todo una perspectiva comunicacional, las redes sociales, el mundo digital, etcétera, es que podemos establecer y saltarnos a esa institución y estar directamente conversando en teoría, o al menos potenciar con el CEO, con el candidato X, de alguna manera saltarnos ese gran proceso que podría suponer una institución y llegar directamente desde una perspectiva de consumidores ciudadanos a ciertos actores o a ciertas personas. Todo eso en un entorno, además, que las instituciones en sí mismas han vivido todas, organizaciones, todas, en términos generales, una caída en los niveles de confianza. Hace años atrás, hace décadas atrás, en términos comunicacionales y en estrategias de marca, la confianza era un más, era algo que uno lo daba por sentado. En estos tiempos prácticamente todos los planes de comunicación están orientados justamente a construir algo tan básico como puede ser la confianza. Porque justamente tenemos ciertos estereotipos, ciertos prejuicios que nos vemos enfrentados de cara a los ciudadanos, a los consumidores, en que hay desconfianza frente a las instituciones en su conjunto. Acá nosotros nos les trajimos gráficos y datos, ustedes ya lo conocen, pero es increíble cuando uno ve el nivel de correlación que hay entre la caída de instituciones de tan distinta naturaleza u organizaciones, si uno toma una perspectiva de hace 10 años para atrás. Esto ocurre en Chile, ocurre en otras partes del mundo.
y muy sumado además a ciertos cuestionamientos de la ley. Entonces, ciertos elementos que nos traen esto de cara a una mirada más específica. Avanzando nomás ahí. Primero, como lo comentábamos antes, hay potencial, hay una promesa implícita en el desarrollo de las redes sociales, que es el tipo de comunicación que ellas suponen, que es una comunicación masiva, pero al mismo tiempo personalizada. Y por definición, las comunicaciones personalizadas, nosotros esperamos bidireccionalidad. No queremos más comunicaciones, no queremos más comunicaciones unilaterales, y en ese sentido, avanzando en el desarrollo de esta idea, esto nos lleva a que sobre todo hay una expectativa de que las comunicaciones realmente puedan ser permanentemente horizontales. No solo en el espacio digital, sino también en el espacio, que decir, incluso de las participaciones del trabajo con colaboradores. Detrás de esta promesa implícita por demandas de comunicaciones más bidireccionales, estamos permanentemente esperando una mayor demanda de conversaciones, una mayor demanda de menos comunicaciones que van de arriba hacia abajo y más demandas de comunicación en que yo construyo esa comunicación. No solo, insisto, en el mundo interno de las empresas o organizaciones, sino también incluso de alguna manera cómo yo hago más partícipe y reacciono más rápido y respondo permanentemente a mis clientes y a mis usuarios de mis organizaciones. Siguiendo adelante, también observamos que junto a todo y en este ambiente de mayor saturación comunicacional, en este ambiente de que se exige una relación o se demanda una relación más directa, va asociada a ciertas formas de personalización y a ciertas formas nuevas de visibilidad de quiénes son los líderes de las organizaciones, quiénes son los líderes incluso de los países, por decirlo. Yo no sé si ustedes identifican esta foto de quién tenemos aquí que estamos mostrando, pero ella es Jacinda Ardern, que es la primera ministra neozelandesa, que realmente ha marcado una vuelta de cómo ella ha expresado su estilo comunicacional siendo una primera ministra. ¿Ya? Esto de la foto en selfie no es fortuito. Ella tiene, justamente como otros que han desarrollado ese estilo, un estilo de mostrarnos como un tipo de liderazgo que pareciera que fuera casi como una conocida, una amiga, no alguien que estoy admirando por su capacidad de hablarme como darme una cátedra, sino alguien que es capaz de establecer cierta o aparentemente cierta empatía conmigo y nos muestra sus pares, su trabajo. Esta nueva forma de visibilidad que cada vez está reforzando, sobre todo se espera de cara a los líderes, está con una idea de una implícita de liderazgos que se muestren más auténticos y más coherentes, donde efectivamente podríamos tener una gran discusión si autenticidad es posible, la autenticidad permanentemente, pero sí estamos esperando líderes que incluso no es que se equivoquen, pero que parezcan más humanos, por decirlo, más igual, liderazgos presidenciales que aparezcan, que hayan vivido una vida más parecida a la mía, sobre todo que nos posibiliten más identificación como principal driver, antes que solo la aspiracionalidad, que es un vector que ha movido tanto las estrategias de marketing en los últimos años. Líderes que yo sienta que también de alguna manera le han pasado aquellas cosas en este escenario tan distinto que estamos viviendo como las propias, ¿ya? Ese es un elemento muy interesante porque cruza nuevamente el ámbito de las empresas, el ámbito del mundo también incluso de la política, ¿no? Queremos, o pareciera que hubiera una mayor demanda por liderazgos con menos corbatas, más sueltos, liderazgos sobre todo en que tienen la capacidad o tienen una idea de capacidad de ser parte del mismo grupo que uno participa, ¿ya? En ese sentido, aquí, junto con ello y esa posibilidad, también aparecen nuevos riesgos permanentes de cuestionamiento a esos liderazgos, porque mantener las promesas de la coherencia es muy difícil, ciertamente, y qué decir de la autenticidad. Elementos claves aquí, ciertamente, ya no solo con el tema de los liderazgos, sino sobre todo con las estrategias y el estilo de forma que estamos comunicando, llámese estrategias de marketing, nuestra publicidad, etcétera, que sean de alguna manera menos grandilocuentes, pero que cumplan para mantener su coherencia. Nosotros vivimos mucho tiempo donde los vectores del marketing se movían mucho por grandes promesas y uno cada vez más, yo les diría, grupo o estudio que uno realiza en estas materias, siempre uno vuelve a lo mismo. Quiero
un discurso más sencillo, que no me sobreprometan, pero que me cumplan. Quiero un liderazgo que sea de alguna manera no artificial, quiero un liderazgo de alguna manera que sea un poquito más honesto, ¿ya? Pero ciertamente mantener esa promesa es muy difícil, esa promesa. Entonces, también estamos en un riesgo más permanente, y por todos los temas que hemos hablado antes, en que todos pueden ser creadores de contenido o de información, a un riesgo permanente o a un cuestionamiento permanente. Los tiempos de los héroes son más difíciles en comunicación, más bien nos encontramos con pares, con liderazgos que aparentemente son pares y emergen. Todo eso, toda esta confabulación, o más bien más que confabulación, esta integración de todos los vectores que hemos comentado con Felipe, nos llevan a confirmar de alguna manera esta idea que una y otra vez hemos escuchado con respecto a estos tiempos, de ciertas tendencias, algunas yo les citaba autores de hace décadas atrás, pero que de alguna manera dibujaban este mundo que venía, que ahora se ha acelerado tanto, pero que ciertamente se sintetiza junto a todas las vectores que observábamos en esta idea de tiempos, de que a pesar de nuestro título, nuestra presentación, Felipe, que decía tiempo de certeza, más bien debiéramos decir lo contrario, un tiempo en que la incerteza o el cambio, el movimiento, como comentaba Felipe, pasa a ser un permanente. Frente a eso, y aquí yo cito las palabras de un filósofo que es Daniel Inirarity, que justamente un poco antes de la pandemia comentaba y decía: el mundo se ha convertido en un lugar inestable, inquietante, donde no valen las antiguas certezas. Y todo esto cuanto hace no pocos años estábamos seguros de encontrarnos en una senda de crecimiento y estabilidad. Como lo sabemos, pareciera que la estabilidad tiene más bien que ver con estos cambios que estamos viviendo, con estos movimientos más bien, como decía Felipe, pero sobre todo estos elementos, estos 6 vectores nos están haciendo que los repertorios conductuales o de respuesta desde estrategias de comunicación más estandarizados, más de tools, de herramientas, más de tips, están algo obsoletos porque la pertinencia, la capacidad de ser capaz de identificar las características propias de ese movimiento y acorde a ello generar estrategias adecuadas de comunicación aparece como un elemento aún más relevante que tiempos previos a nuestra pandemia. Bien, pues muchas gracias, Magdalena, y gracias a todas y a todas por la atención. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar o alguna observación, algún comentario. Entiendo que el chat está habilitado, entiendo eso. Javier Dorado levantó la mano, parece que ahí. A ver, ¿Te Javier. escuchamos el audio, Javier? Perfecto. ¿Javier? Sí, ahí se escucha, Javier. Aló. Cuéntanos. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan, perdón? Sí. Perfecto. Una pregunta frente al tema del teletrabajo. Independientemente de lo que pase con la vacunación, ese tema del teletrabajo, ¿cómo va a quedar después de la pandemia? Si las grandes empresas se dan cuenta que es más rentable tener a los trabajadores desde sus casas haciendo sus labores, o se va a volver a esa dinámica anterior, es decir, a cumplir un horario laboral en un local para pues satisfacer las necesidades de la empresa. Pues atendiendo la primera parte de la charla que hablaban precisamente eso, de que la pandemia nos cambió frente a ese aspecto, en temas más que todo de teletrabajo. Gracias. Gracias por la pregunta, Javier. Magdalena, si quieres yo doy una primera. Yo veo personalmente muy improbable que el teletrabajo vuelva al lugar relegado o incipiente que tenía antes del 2020. Esto es que algunos sectores lo utilizaban. Yo creo efectivamente de que hemos estado forzados a conocer esta herramienta. El teletrabajo es como una innovación forzada. Las innovaciones tienden a ser fenómenos sociales que siguen su propio ritmo, y aquí se alteró un ritmo y todos nos convertimos un poco en expertos y todos lo hemos probado.
Ahora, con eso, ¿qué quiero decir? Que veo muy improbable que algún sector productivo, algún sector organizacional prescinda del teletrabajo completamente, pero también tenemos la suficiente, después de 2 años, la suficiente información para establecer en cada una de las empresas o de servicios, ver cuáles son los límites del teletrabajo. Y yo creo que lo estamos empezando a formalizar. Voy a dar un ejemplo muy cercano. En el ámbito de la academia, nosotros después de 2 años que estamos haciendo clases en estos formatos medios del teletrabajo, sabemos que hay ciertos contenidos, hay ciertas instancias, hay ciertos procesos formativos que requieren de presencialidad. Hay otros que no. Y yo creo que y ese mismo fenómeno, lo estaba conversando también desde el ámbito de la consultoría y en otros sectores, se está repitiendo. Esto es asignarle un espacio, pero que no es un espacio estereotipado ni una receta, es decir, nos vamos a uno, sino que de ver, a nosotros el teletrabajo nos sirve para qué. Eh, y desde ese cuestionamiento y desde esa pregunta, en las grandes empresas al menos están empezando a ordenar el teletrabajo. Y por eso esto que hablamos de los turnos, por eso hablamos, es decir, efectivamente, dentro del 100% de la jornada laboral de una persona, hay un 20% en el caso de algunas industrias que perfectamente se puede realizar a distancia, pero hay un 80% que no. Procesos en que se requiere mayor creatividad, procesos en que se requiere mayor discusión y mayor feedback. El teletrabajo no destaca en el ámbito, por ejemplo, de la creatividad colectiva, ni de la resolución de conflictos. Y son espacios que en el contexto que decía Magdalena son sumamente importantes, porque tienen que ver con cómo cooperamos, cómo establecemos relaciones laborales. El teletrabajo genera distancia, y los vínculos son importantes en el trabajo. Por lo tanto, te puede parecer un poco evasiva mi respuesta, Javier, pero creo que ya tenemos información suficiente en todas las organizaciones como para saber cuál es su lugar. El tema es que ahora hay que formalizarlo, hay que establecer ciertos protocolos, en algunos casos hay que contractualizarlo, que es otro desafío que hay en el ámbito de las organizaciones, de decir cuáles son cuáles son los espacios legales. Pero yo creo que va a seguir en un espacio que varía según el sector productivo y según las organizaciones y según las funciones que tiene esto. Bueno, solo para complementar que obviamente depende de las industrias, pero yo creo que este tipo de situaciones más híbridas nos vamos a seguir encontrando. O sea, la pregunta, como decía Felipe, es que todas las organizaciones en este minuto están pensando cómo hacer la complementariedad y ver bien dónde se justifica esa presencialidad y dónde se justifica más bien una forma más a la distancia del trabajo. O que la misma persona tal vez trabaje ciertos días y otros no. Obviamente, insisto, depende de la industria, del tipo de empresa y ciertas características de esa naturaleza, pero lo que pareciera que llegó para quedarse esa complementariedad o esa hibridez, de la cual antes no nos atrevimos tanto a dar ese salto, como decía Felipe. Pareciera que el resto... Gracias, Javier. A ustedes, Bien. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si les parece, cerramos acá esta conversación, dejando a todas y a todos muy invitados a diferentes instancias de conversación que hacemos durante todo el año, en el marco de los posgrados, de los magísteres, los diplomados que tiene la Escuela de Comunicaciones, la Escuela de Negocios también, y con la esperanza que podamos haber aportado algo en este momento de incertezas y de movimientos que nos tienen a todos bastante movidos. No sé, Magdalena, si tú quieres cerrar con algunas palabras para el cierre, más ceremoniosas que las mías, no es lo mío. No. Yo lo mismo le agradecerles, pero sobre todo dar cuenta que por lo menos en este espacio, cuando hablamos de temas de comunicación, sea en los ámbitos que hemos conversado, es un mundo que llegó para que demos espacio para justamente replantearnos las estrategias que teníamos desarrollando hasta ahora, digamos. Yo creo que ese es un tremendo desafío que quienes hemos estado trabajando en estas temáticas, formando en estas temáticas, nos ha hecho no solo una aceleración del tipo o el repensar en esa
en esos elementos, el tipo de acciones que estamos realizando, sino sobre todo las estrategias que estamos haciendo y ciertas verdades, digamos, que dábamos por sentado de que era correcto comunicacionalmente, ahora también eso ha cambiado. Y esa es la invitación a tener justamente un replantearse ese tipo de estrategias y planteamientos de cara a los desafíos que estamos teniendo ahora. Eso, sin más, yo creo que agradecerles nuevamente, ¿no? Sí. Eso. Bien, vamos a cerrar entonces. Que estén muy bien, muy buenas noches o tardes, donde estén. Muchas gracias por estar acá.